Bien, vamos a leer el capítulo 21 de Juan. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Fíjense, escuchen bien lo que leemos. Cuando tú lees, obviamente tienes que orar al principio. Yo no oré. Pero es mi costumbre orar para que entiendas, para que el Señor te dé sabiduría y entendimiento y puedas escuchar lo que estás leyendo. Entonces es necesario escuchar cada palabra como en el lugar que está hablando las personas, imaginártelo para que tú puedas entender de una manera como visible, ¿verdad? Dice, después de esto, ¿qué es después de esto? O sea, después de que se les apareciera a los 12 discípulos, bueno, a los 11 porque ya Judas no estaba. Después ya que resucitó, se les apareció. Y luego dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿no tienen algo de comer? Y le respondieron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¿es el Señor? Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, era bajo. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid a comer, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a los discípulos, era la tercera vez, después de haber resucitado de los muertos. Hasta ahí voy a leer. Entonces Jesús ya se había presentado con ellos, era la tercera vez después de que Él resucitó. Y dice que esta noche, porque era una noche, recordemos que dice que Jesús se les apareció a ellos, ya iba a amanecer, ¿sí? Entonces ellos toda la noche pescaron, toda la noche.
Y dice que entraron a la barca y pues ellos en toda la noche no pescaron nada, no pescaron nada. Y que cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, pero acordémonos, ok, ahorita le digo, se presentó en la playa y les dijo, ¿verdad? ¿Tienen algo de comer? Y ellos les dijeron no, porque pues no habían pescado toda la santa noche, ¿verdad? Entonces le dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, vemos que la red no aguanta demasiado peso porque decía que eran peces grandes. Dice, por la gran cantidad de peces. Dice en el 11, sacó la red a la tierra llena de grandes peces, grandes, no dice chicos, no dice pequeños, sardinas, atunes, no. Grandes peces, obviamente, no sé, me imagino, no sé que el atún está un poco, no sé, tal vez peces de 1 metro, pues son grandes peces, ¿verdad? Obvio que 150, imagínate. Entonces ellos se tomaron todavía su tiempo, ya que Jesús estuvo con ellos, les dijo, vengan, saca tu red. Jesús le dijo, saca tu red. Se tomaron el tiempo para contar los peces. Recuerden que ellos, después de que Jesús les habló, que les dijo, síganme, ellos siempre andaban con Jesús. Siempre andaban con Jesús. Entonces cuando Jesús ya murió y resucitó y ya se les había aparecido, en este pasaje estamos leyendo que era la tercera vez. Ellos ya habían regresado a su estado anterior que de pescadores. Y me imagino que esto es como que Jesús les dijo, vamos a comparar de que ellos antes eran pescadores, literal, de pescado, ¿verdad? Ellos de peces, perdón, de peces. Pero Jesús vino y les dijo, ya no serán más pescadores, sino pescadores de hombres. Entonces ellos ya no pescaron más, dice que ellos dejaron todo y ellos continuaban siguiendo a Jesús. Entonces, cuando ven a Jesús que murió, ellos regresan a su estado anterior de ser literalmente pescadores de hombres. Entonces, me imagino que aquí era como que el Señor les decía, es como para entender, ¿verdad? Que uno sin Dios no puede hacer nada. Porque ellos dicen que llevaban toda la noche pescando y no habían pescado nada, no habían atrapado ningún pez. Mas Jesús llega y dice que ellos pescaron 150 pescados y no chicos, no normales, sino que peces grandes. Entonces vemos la diferencia de una vida sin Cristo en nosotros y una vida cuando buscamos al Señor y le seguimos, ¿sí? Entonces, dice, entonces el versículo 7, discípulo a quien Jesús amaba, dijo, es el Señor. Simón Pedro cuando lo oyó, dice que se ciñó porque él se quitó la ropa. Aquí estamos hablando de alguna manera, yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me pasa que cuando yo me voy a poner en oración, no sé, como con una blusita de estas, hay veces que siento cubrirme los hombros así con una toalla, no sé, ¿verdad? Con una tela, una sábana, pues. Porque no sé, hay veces que siento que no puedo estar así delante de Él. Entonces es más bien como vas a entrar en un lugar santo. Sí, el Señor es santo. Por lo tanto, como que nuestra desnudez, nuestro estado es como de vergüenza. Sí, entonces lo comparamos así. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan.
El Señor ya les tenía preparado, ya les había preparado cena a ellos, ¿sí? Es decir, cuando tú vienes al Señor, el Señor siempre va a tener tu comida. Él sabe lo que te hace falta. Él sabe lo que te hace falta. Siempre que tú vas a su presencia, tú nunca te vas a salir de su presencia sin nada. Siempre vas a obtener lo que tu alma necesita, ¿sí? Es ahí donde el Señor es nuestro pan, Él es nuestro vino, de Él necesitamos para poder dar, para tener la fuerza espiritualmente, ¿sí? Entonces, dice en el 11, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Dice, Jesús vino, 12, Jesús les dijo, venid y comed, y ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Ellos sabían que era Jesús, pero ellos tenían temor como, no sé, tal vez ellos sentían de que era como, ellos no querían que el Señor supiera como que había una duda en ellos, es que ellos estaban espantados, ¿no? Aunque ya siendo la tercera vez, ya ahí en esta tercera vez había como una intimidad, porque ya ellos iban a comer juntos, sentados, a no tantos metros de distancia. Me imagino que otras veces cuando se les apareció, dice que él estaba enfrente de los 11 discípulos, retirado, ¿no? Y se apareció y de repente ya no le vieron, o sea, era distante, más ahora lo miraban, lo tenían más cerca, y aparte al principio vemos, dice que él se le manifestó de esta manera. Cuando dice de esta manera, aquí nos está recalcando que tal vez se les ha aparecido como no sé, de una manera visible, diferente, tal vez pues no sé cómo explicar, pero tuvo que haber sido diferente el que ellos pudieran verlo y querer preguntarle, ¿eres tú, Señor? Pero a la vez no le preguntaban por vergüenza, ¿verdad? Que vaya a decir el Señor, otra vez dudan de mí, pues ¿qué les pasa, no? Entonces, el 14 dice, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos, ¿sí? Entonces vemos que el Señor resucitó. Jesús no está muerto, Él vive. Y dice la palabra que Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti, por mí y por todos. Sí, Jesús no está muerto, Él vive en mi corazón porque creo en Él, y también desea vivir en tu corazón para que el reino de Dios y los propósitos del Señor se cumplan en tu vida, en tu familia y en todo lo que tú quieras hacer. Pero al caminar con Él te vas a dar cuenta que hay cosas que queremos hacer y no nos salen porque no es lo que el Señor quería. Como a Pedro, que esa noche se la pasaron toda la noche, queriendo pescar, pero no pescaba nada. Mas sin embargo, cuando Jesús se presentó con ellos, Él solamente les dijo, echen la red a la derecha, y pescaron mucho y más grande, más cantidad y con más valor, pues. Entonces también así nosotros. El Señor viene y nos dice, sígueme. Cuando le seguimos a Él comprendemos que existieron cosas que tal vez, pues no comprendemos, ¿verdad? Que no tiene valor o no tiene caso seguirlas, sino cumplir lo que el Señor quiere. Y cuando lo hacemos, obedecemos al Señor, el Señor te da cosas a veces que tú ni siquiera le pediste, pero ya es como cuando te premian por obedecer, ¿sí? Así también pasa, pero no lo hagamos porque el Señor nos premie o porque el Señor nos bendiga, ¿no?
sino hagámoslo simplemente porque Él resucitó de los muertos. ¿Por qué resucitó de los muertos? Para darte vida a ti, para darme vida a mí, para que podamos entrar y estar delante del Señor, de Dios Todopoderoso. ¿Sí? Entonces, te animo a que leas tu Biblia, a que ores antes de leerla para que el Espíritu Santo, su presencia, te dé sabiduría, te dé entendimiento y que tú puedas imaginarte entrar en la historia y poder comprender y meterte en la palabra, en cada palabra para que tú puedas, que tu entendimiento pueda ampliarse y comprender y decir sí es cierto. O sea, que tú comprendes porque el Señor te da el entendimiento, no porque tú pudiste haber comprendido, ¿no? Pero bueno, que el Señor te bendiga.